Sean todos bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Nos encontramos en nuestro espacio político Conózcalo Bien, porque votar no es un juego sin un derecho. Y precisamente hablando sobre los derechos que tenemos como ciudadanos, nos encontramos con el precandidato por el Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, quien nos va a hablar un poco sobre las propuestas que trae, sobre quién es Juan Manuel Galán, y precisamente para que los ciudadanos lo conozcan muy bien. Con las buenas tardes, doctor. ¿Cómo se encuentra? Bien, pues está, doctor, ¿cómo le va? Bien. Doc, hablemos un poco de los temas cruciales y más importantes y que más atañen a la ciudadanía, que es la seguridad, la pérdida del territorio. Su merced, ¿cómo ve esto? ¿Cómo ve lo que está pasando actualmente en el país? Bueno, hay dos frentes de seguridad que están relacionados el uno con el otro. La seguridad territorial, digámoslo así, en la periferia, en las fronteras, en donde hay dominio territorial y poblacional por parte de organizaciones criminales que, amparadas en la actual política de paz total de gobierno actual, han ido tomando ventaja, territorialmente hablando, expandiéndose y aumentando su rentabilidad derivada del narcotráfico, derivada de la minería criminal, de la extorsión, de la trata de personas. Entonces, para eso hay que contrarrestarlo dándole plenas capacidades de nuevo a la fuerza pública, a las fuerzas militares, especialmente el ejército, que ha perdido totalmente su capacidad de movilidad. Y es la movilidad aérea. Un ejército que no se puede mover no es un ejército. Y ahí hay que recuperar la flota de helicópteros, que son estratégicos para esa movilidad. Los MI-17, que es la columna vertebral del transporte de tropa, los Black Hawk y los Arpía, que son los mismos Black Hawk, pero artillados, que tienen capacidad de fuego. Pero hay que hacer esto con estrategia, con doctrina, convocando a los altos mandos a diseñar una estrategia de recuperación del control territorial, pero con el objetivo estratégico de proteger a la población civil. Hoy la población civil en esas zonas del país está a merced de estas organizaciones criminales. La fuerza pública tiene que llegar, hacer una presencia sostenida, sostenible, monopolizar la fuerza y que la población se sienta protegida por el ejército. Esto en el tema territorial. Y el segundo activo estratégico fundamental es la inteligencia. La inteligencia está perdida también porque se politizó, porque todas las instituciones que hacen inteligencia están politizadas al servicio del gobierno, cuando deben estar enfocadas en infiltrar a estas estructuras criminales y sobre todo hacer inteligencia financiera. ¿Dónde hay que golpear a esas estructuras criminales? Donde más les duele. ¿Y dónde más les duele? En sus finanzas, en sus rentas. Hay que ir por los cristalizaderos. Cuando se le cae un cristalizadero a una organización criminal de esas, se le caen millones de dólares en cocaína. Cuando se le cae un cargamento que están transportando por el Pacífico Nariñense, por el Pacífico o por el Caribe, también pierden millones de dólares. Es ahí donde hay que concentrar los esfuerzos. Eso se llama interdicción. Hoy vamos muy rezagados en los objetivos de interdicción. Vamos en el 26% de la meta, cuando a corto plazo podríamos subir esa meta a casi un 70%. Eso en el frente territorial. Pero en el frente ciudadano tenemos que transformar a la Policía Nacional. ¿Cuál es la base de la policía? El policía de vigilancia, el patrullero, el subintendente, el intendente jefe, el subcomisario y el comisario, que son los 6 grados del nivel ejecutivo de la policía, que es el policía de la calle, el que interactúa con el ciudadano. El ciudadano tiene que sentir confianza hacia su policía, que su policía lo va a proteger, le va a resolver los problemas, que no está vinculado a la corrupción, ni a la olla del barrio, en la nómina de la olla del barrio, ni ligado al microtráfico, sino es un policía íntegro, pero un policía también motivado, digno, que le pagan bien, que lo estimulan, que le permiten viajar al exterior, capacitarse, formarse en su visión fundamental, que es la vigilancia. Y vamos a articular ese trabajo de la policía con las empresas de seguridad y vigilancia privada. Las empresas de seguridad y vigilancia privada tienen un pie de fuerza de 400.000 hombres, el doble, más del doble del pie de fuerza que tiene la policía. Hoy no se están coordinando adecuadamente, cuando pueden prestar servicios de vigilancia, de observación, de levantar alertas cuando ven algo sospechoso en los parques, en los centros comerciales, alrededor de los colegios, para que no haya microtráfico alrededor de los colegios. Entonces, esas son las medidas que vamos a tomar en los primeros 100 días de gobierno a partir del 7 de agosto para atacar
el problema de seguridad y de tranquilidad que la gente está padeciendo. Fortalecer a los Gaula va a ser una prioridad, con tecnología y con capacidades para contrarrestar una de las primeras modalidades delictivas que estamos sufriendo en Colombia, que es la extorsión. Desde las cárceles, la extorsión callejera, la extorsión de los comerciantes. Precisamente, ¿cuál cree usted o cree usted que el tema de la paz total es el gran fracaso de este gobierno o fue una iniciativa muy mal ejecutada e improvisada? Pues todas las anteriores, realmente, Freddy, porque fue improvisada, además negociar con todo el mundo, ceses al fuego por un lado, por el otro. La fuerza pública no sabe cómo actuar porque no sabe si aquí hay un cese al fuego o aquí no hay. Entonces eso es lo que ha generado es una gran confusión y en río revuelto ganancia de pescadores, y eso ha hecho que estas organizaciones criminales tomen ventaja. No, aquí hay que golpear el corazón de las estructuras criminales con una gran campaña militar, con estrategia, con doctrina, con capacidad de movilidad aérea, con inteligencia financiera, dándoles, repito, donde más les duele a estas organizaciones, que es en sus finanzas. Por eso la circular plateada de Interpol es tan importante. Resulta que Interpol tiene varios colores de circulares. Claro, siempre se oye hablar de la circular roja, no la amarilla, pero hay verde, hay azul y hay plateada. La plateada es la que permite incautar los bienes, ¿no? Intercambiar información para poder capturar los bienes y las propiedades. En el siglo pasado, en la época de los 80, la época del cartel de Medellín, el cartel de Cali, Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez Orejuela, había una cantidad de lujos, de ostentación. Durante un periodo de tiempo, los narcotraficantes aprendieron a bajar el perfil. Eso demuestra que el lavado de activos, en la plata del narcotráfico, de la minería criminal, de la trata de personas, que es un delito además que está disparado, y de la extorsión, pues está haciendo que estén envalentonados estos narcotraficantes. Y la violencia también es prueba de que están envalentonados, de que quieren desafiar al Estado, de que quieren desafiar a quien se les atraviesen sus intereses. Eso fue lo mismo que ocurrió hace 36 años, cuando un juez firmaba a las 10 de la mañana una providencia contra Pablo Escobar y a las 2 de la tarde lo asesinaban por haber firmado esa sentencia. Entonces, es muy importante que trabajemos en atacar inteligentemente, con una estrategia integral contra las rentas criminales, a estas estructuras criminales. No solamente hablar de erradicación y de hojas de plantas de hoja de coca y de hectáreas de hoja de coca cultivada, sino hablar, como dije, de interdicción, de darles donde más les duele, que es en los cargamentos, en los cristalizaderos, con inteligencia financiera y recuperando la cooperación internacional. La cooperación internacional es fundamental para sumar capacidades que nos permitan actuar rápidamente, contrarrestar estas organizaciones criminales. La paz total se tiene que acabar. Ya no hay grupos guerrilleros en Colombia. El ELN, que dice que es un grupo guerrillero, uno no es lo que dice que es, sino lo que hace. Y el ELN lo que hace es narcotráfico, minería criminal, extorsión, secuestros, confinamientos, desplazamientos, delinquen, pasan la frontera de Venezuela, ya tienen refugio y santuario y vuelven acá. Allá son paramilitares, acá son organización criminal. Entonces hay que tratarlos como lo que son, como lo que hacen, como una organización criminal, y no seguir en procesos de negociación que no llevan a ninguna parte. Solamente sometimiento a la justicia, y quien no se someta a la justicia pues será capturado, será judicializado y eventualmente extraditado si está pedido una extradición. Bueno, hablemos también un poco sobre los temas de corrupción, que este gobierno no ha sido ajeno a este tipo de escándalos, de escenarios. Precisamente, ¿cómo haría usted para blindar o blindarse de que puedan ocurrir estos escenarios en un gobierno presidencial suyo? ¿Qué se debe hacer y cómo se debe garantizar para que la gente también tenga confianza en esas instituciones que se han visto permeadas por la corrupción en este gobierno? Bueno, lo primero es que la responsabilidad de un mandatario, de un gobernante, no es solamente no robar, es no dejar que roben, y es responder políticamente por los nombramientos en los ministerios, en las entidades,
en donde debe llegar gente proba, gente íntegra, gente decente, gente buena, gente capaz, gente además que permanezca en los cargos. No podemos seguir cada 8 días cambiando ministros, cambiando directores de entidades. Tiene que haber una permanencia en los cargos para que haya confianza en la institucionalidad, continuidad, para que los planes y programas y proyectos se puedan ejecutar, se puedan llevar a la práctica y entregarle a la gente resultados y soluciones de lo que está esperando. Por ejemplo, la gente hoy está esperando realmente soluciones al problema de inseguridad, como hemos dicho, al hurto de celulares, al microtráfico, a la extorsión, pero también que le entreguen los medicamentos. Hay que ponerle cara a las víctimas de la corrupción. Es que la corrupción no es solamente una cosa por allá etérea, gaseosa, en la nebulosa de que le roban la plata pública al Estado que recauda los impuestos. No, la corrupción causa víctimas, víctimas fatales, víctimas mortales. Cuando a una persona que está padeciendo un cáncer, una enfermedad huérfana o una epilepsia, va a un dispensario, hace cola desde las 2 de la mañana, llega a las 6, 7 de la mañana, abren el dispensario y le dicen que no tienen el medicamento porque se lo robaron, porque se han robado los recursos de la corrupción, pues eso causa víctimas mortales porque esas personas se mueren si no tienen el tratamiento y si no tienen los medicamentos. Cuando una persona, por ejemplo, va recorriendo una carretera y se cae una carretera, se cae la montaña encima y mata gente, o cuando los niños no les entregan un programa de alimentación escolar digno, con una dieta con la suficiente cantidad de proteínas para desarrollar su cerebro, para desarrollarse físicamente, ahí están incapacitando de por vida a un niño para que desarrolle todo su potencial en el plano material, espiritual, intelectual, en su vida. Entonces, los corruptos deben ser tipificados sus delitos como delitos contra la vida y la integridad, no infracciones administrativas simplemente. No lo que estamos viendo de que van, les dan domiciliaria, principio de oportunidad, rebaja de penas y salen después a disfrutar con los testaferros el dinero que se robaron. Y hay que fortalecer las capacidades de la justicia. Si nosotros queremos realmente que no haya impunidad frente a la corrupción, tenemos que tener las capacidades para judicializarlos. Yo estuve hace poco en La Guajira, me encontré con el fiscal de La Guajira y le pregunté, bueno, ¿cómo está su despacho, su oficina? Me dijo, bueno, yo tengo 3.800 procesos en mi despacho y tengo un auxiliar, que es el que me ayuda a evacuar todos estos procesos a mi cargo y lleva incapacitado 6 meses por razones médicas. Entonces así no vamos a poder luchar contra la corrupción. Cuando tenemos una UIAF, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero, que es la entidad que hace parte del Ministerio de Hacienda y que hace inteligencia financiera, con un presupuesto de 32.000 millones de pesos, al lado de un Ministerio de la Igualdad que tiene 2 millones de pesos de presupuesto. Con 32.000 millones de pesos vamos a enfrentar redes de corrupción y redes criminales financiadas con millones de dólares. La corrupción hay que tratarla como una estructura criminal. Esto no son casos aislados, individuales. Son redes que lo que buscan es capturar la contratación y capturar la política a todo nivel. Entonces, por eso financian campañas electorales en efectivo para comprar votos, para llevar gente comprada en razón a sus necesidades económicas a votar por determinado candidato que les entrega a las entidades para que se roben toda la contratación. Entonces, hay que cambiar la manera como enfrentamos la corrupción y dejar ese discurso de que todo el mundo dice yo estoy contra la corrupción. Sí, ¿quién está a favor de la corrupción? Nadie va a decir que está a favor de la corrupción. Pero esto es con acciones, esto es con planes concretos y con voluntad, con carácter, con firmeza, con autoridad, para de verdad darle a los corruptos donde les duele. Y precisamente la corrupción genera inconformidad, desigualdad socioeconómica, social. ¿Qué hacer desde su gobierno, cuando sea presidente, para trabajar en la desigualdad, para mermar la pobreza, para generar más programas? ¿En qué se va a enfocar el doctor Galán para mejorar? Muy buena pregunta, Freddy, porque eso hace parte también de la política de seguridad. Si nosotros no queremos reciclar
recetas de la seguridad del pasado, que algunos nos están vendiendo eso. No, es que hay que volver a la seguridad del pasado. No. Colombia tiene que ir hacia adelante con ideas nuevas, ideas innovadoras. Entonces, la política de seguridad parte es lo que ya comenté, pero el otro gran componente es la presencia del Estado en el territorio, la transformación territorial. Por eso yo voy a lanzar un programa con los batallones de ingenieros militares financiados por obras por impuestos, y voy a establecer convenios internacionales con otros batallones de ingenieros militares de otros países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Australia, Japón, Corea del Sur, que son países amigos de Colombia, cercanos. ¿Para qué? Porque esos ingenieros van a construir las vías terciarias, que durante décadas las poblaciones y los territorios han esperado una vía terciaria. Dígame usted, Freddy, ¿qué programa de sustitución de cultivos puede funcionar si no hay una carretera para sacar los productos, si no hay conexión a internet, si no hay acueductos, si no hay una planta de tratamiento de aguas residuales, si el puesto de salud está totalmente vuelto nada y no tiene equipos y no tiene manera de atender dignamente a la población, si el establecimiento escolar educativo no tiene conexión a internet de alta velocidad, si no tiene profesores, docentes que acudan a atender a los niños, si no hay programas de alimentación escolar adecuados para que los niños puedan nutrirse, crecer con su cerebro bien desarrollado para desarrollar todo su potencial. Entonces, ese es un componente tan importante de la seguridad como el componente que es el plan de choque contra las organizaciones y las estructuras criminales. Eso es lo que va a construir equidad e igualdad, que todos los colombianos tengamos las mismas oportunidades en la vida, independientemente de dónde hayamos nacido. Yo recuerdo que mi papá me contaba siempre, y en los discursos yo lo escuchaba decir, que la vida es como una carrera de 100 metros. Hay colombianos que arrancan desde la línea de partida. Hay unos colombianos que arrancan 50, 60 metros adelante. Hay colombianos que arrancan 100 metros atrás. Pero hay una gran cantidad de colombianos que ni siquiera tienen derecho a inscribirse para participar en la carrera. Entonces nosotros tenemos que garantizar la equidad, es que todos nos podamos inscribir para participar en la carrera y que todos arranquemos desde la línea de partida. Y esa equidad desde la economía, ¿cuál podría ser el motor para que también la economía ayude a la equidad del país? ¿Cuál podría ser ese motor que ayude a la gente, a los colombianos de los diferentes grupos poblacionales que tiene el país para salir adelante, para llegar adelante? Y más que la clase media se ha visto muy golpeada por las diferentes iniciativas de tributación que se han implementado, no solo en este gobierno, sino también en gobiernos anteriores. Hay que ser muy claros en este tema. ¿Cómo hacer para recuperar la clase media, la confianza de la clase media en la economía, obviamente en la política, pero para que vaya por la senda de la economía creciente? Bueno, varias cosas, Freddy. Primero, no más reformas tributarias que le pongan encima la pata a la clase media y la cosen y la agobien, y más impuestos y más cargas impositivas, sobre todo a la clase media empresarial. Las micro, pequeñas y medianas empresas son el 99% del tejido empresarial de este país y son las que siempre clavan con las reformas tributarias. Lo que necesitamos es una reforma para simplificar el estatuto tributario, para eliminar cargas impositivas innecesarias, para facilitar, para que haya transparencia también, porque es que el presupuesto nacional no tiene transparencia, es oscuro, es opaco, la gente no sabe ahí qué hay. Siempre se discute cada año el presupuesto nacional, pero nadie sabe cuáles proyectos son, del rubro al contrato, qué pasa. O sea, yo voy a desarrollar una aplicación para que cada colombiano en su celular, en su plan de datos, pueda tener esa aplicación y pueda hacerle monitoreo al presupuesto nacional, a la plata pública, y pueda saber cómo se gastan esos recursos, cómo están siendo invertidos. La transparencia, la luz del sol es el mejor desinfectante que existe, y eso es lo que tenemos que lograr, transparencia. Pero además, tenemos que desarrollar proyectos de país, Freddy, no de gobierno, sin ideología. Entonces, Colombia tiene muchas oportunidades para desarrollar proyectos de país en este mundo que ya tiene un nuevo orden, porque el orden mundial
después de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que llaman la Pax Americana, que duró 75 años, eso ya se acabó. También se acabó el orden de la globalización después de la caída del muro de Berlín en el 89, de la caída de la Unión Soviética en el 91. Estamos en un desorden mundial, pero ahí Colombia tiene grandes oportunidades, pero tiene poco tiempo. Tenemos una generación son 25 años. En 25 años tenemos que ponernos las pilas para ser un país riquísimo, porque no somos un país rico, somos riquísimos, pero tenemos que materializar nuestra riqueza, porque si no lo hacemos, vamos a terminar siendo un país viejo, porque nos estamos envejeciendo, y pobre. Entonces, ¿qué oportunidades tenemos? Podemos ser una gran potencia de generación de energía. Colombia tiene agua, Colombia tiene gas, Colombia tiene hidrocarburos, petróleo, Colombia tiene la posibilidad de producir hidrógeno verde, hidrógeno azul, geotermia, biometano, biogás, inclusive energía nuclear, energía eólica, renovables. Lo que nos va a permitir financiar la transición energética exitosa es el gas. Pues tenemos que sacar el gas, porque el gas está en la tierra y está en el mar, pero hay que sacarlo. Estamos importando el gas. ¿Sabe cuánto puede llegar la tarifa de gas importado que están pagando las familias acá de su bolsillo? Ya va en 31%, 32%, va a llegar a 50%. Eso para la productividad, para la competitividad del país es fatal. Entonces estamos perdiendo ahí una gran oportunidad, nos tenemos que poner las pilas. ¿Cómo nos ponemos las pilas? Con reglas estables, con seguridad jurídica. Otra gran oportunidad, la agricultura industrializada. Colombia es el único país de América Latina que no produce su comida, teniendo nosotros todo el potencial para producir comida en la Orinoquía. Podemos producir comida en la Orinoquía, pero necesitamos producir agricultura industrial, porque el mundo, los 4.000 millones de personas del mundo, se van a tener que alimentar de comida producida en el trópico, y nosotros estamos en el trópico y podemos producir toda clase de comida, pero tenemos que organizar ese territorio para poderlo convertir en la gran potencia de producción de comida. Si llevamos la industria a las costas, también, pero para eso necesitamos generación de energía, porque si hoy usted, Freddy, prende todas las grúas de los puertos en el Caribe, deja la costa Caribe sin luz. ¿Cómo vamos a ser competitivos? Y somos más competitivos que México, porque transportar un contenedor desde el Caribe por el Golfo de México a Estados Unidos es más barato que transportarlo por ferrocarril desde México hasta Estados Unidos. Vivienda puede ser otro gran jalonador del crecimiento económico. La inclusión financiera, que tiene que ver con reducir la pobreza. Tenemos que combatir el gota a gota. Tenemos que que la gente acceda a crédito, que se formalice a través de Breve, de todos los nuevos mecanismos fintech de inclusión financiera que van a permitir que la gente acceda a crédito, apoyo. La minería, aquí tenemos cobre, aquí tenemos oro, aquí tenemos níquel, aquí tenemos plata, aquí tenemos tierras raras. Esa es otra gran oportunidad que tiene Colombia. Entonces fíjese usted todo lo que podemos hacer si nos ponemos las pilas en 25 años. El crecimiento económico lo vamos a lograr si trazamos una meta a 25 años con los proyectos de país. Bueno, son propuestas muy interesantes que yo creo que las personas deben conocer y para eso es este espacio. Vamos a ir un poco al perfil humano con preguntas cortas para que la gente también conozca no al político sino al humano. Sabemos que obviamente se viene de una familia política de antaño. ¿Cómo vive usted o cuál es el legado que le dejó su padre, no en la parte política sino en la parte humana? ¿Cuál es el legado que le dejó el doctor Galar a su nación? El legado que me dejó fue de un padre pues muy amoroso, un padre que siempre estaba pendiente de nosotros, con un buen sentido del humor, amoroso, nunca nos inculcó odio ni resentimiento. Mi mamá tampoco, cuando asesinaron a mi papá, mi mamá tampoco nos inculcó odio, resentimiento, deseos de venganza, y eso fue para nosotros algo muy importante, fundamental, porque nosotros tuvimos la oportunidad de salir de Colombia porque Pablo Escobar dijo que iba por las familias de sus enemigos, entonces tuvimos que irnos del país. Gracias a esas oportunidades yo pude prepararme, pude estudiar, pero siempre pensando en regresar a Colombia y en trabajar por Colombia y en trabajar por el legado y las ideas de mi padre, porque como él lo dijo, a los hombres se les puede eliminar, pero a sus ideas no. Entonces siempre eso es lo que nos ha animado, lo que me ha animado, y pues somos una familia de clase media. Yo estudié en el Instituto Pedagógico Nacional,
que es de la Universidad Pedagógica Nacional. Soy bachiller pedagógico, bachiller normalista. Vivo muy orgulloso de mi colegio, del pedagógico, porque es un colegio que pues ha tenido exalumnos muy sobresalientes en muchos campos. Por ejemplo, Henry Gallardo, que es el presidente de la Fundación Santa Fe de Bogotá, es exalumno del pedagógico, por mencionar solo una persona, pero hay muchos exalumnos que han estado muy exitosos. Entonces, bueno. ¿Qué lo apasiona? No en el ámbito político, sino en el ámbito personal. ¿Qué lo apasiona? Pues lo que pasa es que esto está mezclado. A mí me apasiona ayudar a la gente. Sí. Cuando yo logro ayudar a alguien individualmente, pero más colectivamente, que eso es lo lindo que tiene la política, la compensación que tiene la política. En la política uno vive pues enfrentando muchas amarguras, frustraciones, traiciones, tristezas, pero hay compensaciones. Cuando de pronto uno sale a la calle y se encuentra con alguien y de pronto alguien aparece así de la nada, se le presenta y le dice algo, son experiencias muy fugaces pero muy enriquecedoras. Pero cuando uno logra hacer algún proyecto, yo logré, por ejemplo, la ley de enfermedades huérfanas raras y ultrarraras, sí, que ha ayudado a miles de personas que no tenían diagnóstico, acceso a tratamiento, acceso a medicamentos. La ley que reconoció la adicción como una enfermedad en Colombia, que permite que hoy las EPS financien el tratamiento de recuperación y rehabilitación de adictos gratuitamente. La ley 1680, que permitió que 1 millón de personas ciegas y de baja visión gratuitamente descargaran una licencia de un software lector de pantalla, el software JAWS, lo instalaran en su computador y entraran autónomamente a Internet. Ese tipo de cosas son las que a mí me apasionan, poder ayudar a la gente. Bueno, Doc, y la última. Si usted llega a la presidencia, ¿qué promesa se haría a sí mismo como ser humano, no como político? ¿Qué promesa se haría si usted llega a ser presidente? No traicionarme a mí mismo en lo que para mí fue la decisión de vida de dedicarme a la política. Que esa decisión de vida fue el 18 de agosto de 1989 a las 10 de la noche, cuando me dieron la noticia de que a mi papá lo habían asesinado. Dije, voy a dedicar mi vida a trabajar por su legado, por sus ideas, porque sus asesinos no maten sus ideas, su proyecto político, todo lo que soñó para Colombia. Eso es lo que a mí me anima a levantarme todos los días y a trabajar. Bueno, precandidato, muchísimas gracias por este espacio, por estos minutos, por dar a conocer sus propuestas, por permitirnos que las personas lo conozcan un poco más en ser humano, la gran historia que hay obviamente detrás de la familia Galán, que se conozca un poco más de la historia que en algunos momentos se pueda perder. Inmensamente agradecidos en este espacio de Conózcalo Bien. Gracias, Freddy. A usted muchísimas gracias, a todos los ciudadanos que nos ven en nuestro canal de YouTube, muchas gracias. En una próxima oportunidad estaremos con otro candidato.